Alabados a Dios. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos. Gracias por acompañarnos. De igual manera, damos la bienvenida a mi hermano Sal. Pastor, Dios te bendiga. Mi hermana Jenny, un gusto poder compartir con ustedes otra transmisión más. Así que, bienvenidos, hermanos. Bienvenido, Pastor. Bienvenido, Jenny. Bendiciones, pastor. Qué alegría poder estar una vez más reunidos acá. Sabemos que hoy tenemos otro tema de controversia, otro tema fantástico que a veces que parece que es solamente historia de cuento o de leyenda, pero hoy vamos a abarcar este tipo de temas. Bendiciones, pastor Sal. Saludos, espero se encuentren bien. Igual, qué gusto verles para podernos conectar y hablar estos temas. Y la pregunta de hoy es, bueno, yo creo que hay dos preguntas. ¿Quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Según Génesis 6. ¿Y existieron los gigantes? Ok, primero vamos a orar, vamos a iniciar en oración. Y Sal, discúlpame, pero hay una mujer entre nosotros, debe tener la premisa. Amén. Entonces vamos a orar por este tiempo y vamos a entregarle a Dios. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, gracias, mi amado Jesús, por este tiempo que tú nos das la oportunidad, Señor Jesús, de seguir aprendiendo, de seguir abriendo nuestros ojos, Señor. Y también yo te pido, Señor, que en esta noche, Señor, que nada venga, Señor, ningún espíritu, ningún mal pensamiento, Señor, venga en contra de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Que todo, Señor, sea bajo tu voluntad. Pon palabra en nuestras bocas, Señor. Pon, Señor, que en nuestro mismo conocimiento, Señor, que tu sabiduría sea quien esté hablando, Señor, y no lo que nosotros creemos, no lo que nosotros pensamos, Señor. De igual manera, Señor, creemos, Señor, que en esta noche el entendimiento de muchos hermanos, amigos que nos están viendo, Señor, toma este tema, Señor, para creerte más, para creer que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que sigue transformando corazones. Gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, al pastor Salvador, al pastor Alex y a mi persona, Señor, de poder seguir hablando de tu palabra y seguir abriendo nuestros ojos, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Permítame hacer lectura. Génesis capítulo 6. Todos los amigos y hermanos que se conectan, allí donde está en casa, puede abrir su Biblia. Génesis capítulo 6. Leemos en reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que cogieron de entre ellas. Y el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre contra el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. En esos días habían gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió mucho en el corazón y dijo, borraré de la tierra, de la faz de la tierra, el hombre que he creado. Lo mismo que las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Amén y amén. Es una historia muy conocida. Es una historia que hemos escuchado, bastante polémica, sobre todo porque hay algunas diferentes posiciones. Y permíteme argumentar tres posiciones que se destacan mucho. Una primera posición es la que hemos escuchado, que es la posición de que ¿quiénes eran las hijas de los hombres y quiénes eran los hijos de Dios?
Entonces hay una posición donde muestran, hombre, que las hijas de los hombres eran la descendencia de Caín y los hijos de Dios son la descendencia de Set. Y aquí surgen preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué habrían gigantes? Si eran la raza humana. Otra posición que la académica dice que Nefilim significa los caídos, no gigante. Se tradujo como gigante, pero significa los caídos. Y que si son los caídos, entonces significa personas que, los caídos o los que hacen caer. Y son personas que están arriesgadas en el mal y que hacen caer. Entonces, la académica dice, no, sabes que todos los académicos siempre le quitan todo, perdónenme la expresión, todo lo mitológico, todo lo sobrenatural. Y dice, no, sencillamente eran personas caídas. Eran personas, Nefilim no eran gigantes, sino eran personas lejos de Dios y que hacían caer a otros. Y bueno, hay una tercera posición, que es una posición un poco de tradición judía, sobre todo por algunos libros apócrifos, que dice que realmente eran ángeles, los hijos de Dios, que eran ángeles, que dejaron su lugar y estuvieron con los hijos, las hijas de los hombres, y de ahí nacieron seres extraordinarios. Y aquí hay alguna, y voy a arrojar esto, como siempre estamos tirando piedritas, voy a arrojar esta piedrita. Los detractores de esta teoría dicen, primero, ¿cómo es posible que el espíritu engendre carne? Es lo primero que dicen. Lo segundo, dentro de lo que dicen ellos, es que, a ver si me acuerdo, bueno, lo primero que el espíritu no puede engendrar carne, y otra cosa que no están de acuerdo es que no se menciona de en adelante qué pasó con ellos. Aunque cuando miras Primera de Pedro, creo que hay Judas, parece que se hace mención. Bueno, pero no vengo para dar respuestas, sino hacer preguntas. Tenemos en debate en esto, primero, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Yo quiero abrir aquí, ¿quiénes eran los hijos de Dios? La tradición dice así, dice la academia dice así. Mi hermana Jenny y Pastor Sal, ¿ustedes qué piensan? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? No sé quién quiere responder primero. Bueno, yo con lo poco que he ido estudiando y con lo poco que he ido aprendiendo también con el pastor Salvador, perdón, pastor Alex, con el pastor Alex, em, muchas veces tomamos en poco, por ejemplo, acá, cuando dice los hijos de Dios tomaron a las hijas. De un inicio, personalmente, yo pensaba que estos eran hijos humanos, pero luego con el pastor Alex, como que he ido entendiendo que realmente estos hijos de Dios como que no son seres humanos. No sé si yo estoy yendo por la línea correcta, vamos por ahí, no son seres humanos. Jenny, ya me imagino algunos escribiéndonos, porque esto es bien polémico, ¿no? Bien polémico. Ujú. Pastor, antes que usted responda, antes que usted ponga, yo solamente voy a dar un versículo bíblico. ¿Se acuerdan del buen Job? Que hubo un momento, hubo una asamblea celestial, ¿se acuerdan? Permítame leer esa parte porque es un poquito increíble. Job capítulo 1, versículo 6, y luego se repite. Dice, pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, y entre ellos también Satanás. Cuando el Señor lo vio, preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, vengo de andar recorriendo la tierra, ¿verdad? Pero esta traducción, Reina Valera del 60, dice como servidores, pero la tradición original no decía servidores. Ben Elohim, los hijos de Dios. Es lo mismo que se utiliza en Génesis. Entonces, los que fueron en Génesis ha de ser lo mismo que fueron en Job. No puedo utilizar
exégesis diferente para Génesis y un exégesis diferente para Job. Ok, solo agrego, Pastor Sal, este tema hijo de Dios es bastante polémico. Acabas de mencionar algo, que, ¿cómo se le dice? Que a muchos les cuesta o muchos no habían escuchado esta frase. Asamblea General o Asamblea Celestial, o cuál es la otra palabra, Concilio Celestial. Entonces, y es algo que para muchos todavía les cuesta entender. Y tú diste tres posturas acerca de cómo eran los hijos de Dios. Y es más, si nos vamos a la creación del hombre en el sexto día, muchos nos enseñaron de que pues cuando el Padre habla o habla, si Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, creemos de que, y todos nos han enseñado así, que solamente estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a algo tan interesante, que esta corte celestial ya existía antes, ¿sí? Entonces, en la creación del hombre estuvieron estos seres presentes, y por eso me gustó compartir esta parte cuando dimos la otra transmisión acerca de los ángeles, que son seres celestiales. Entonces, y nosotros ya nos cuesta hacer la diferencia entre un ser celestial, porque todos tenemos ese concepto de un ángel con alas y todo lo demás. Es como el concepto de pastor, ¿sí? El pastor tiene que usar corbata, tienen que andar con su Biblia, tiene que, él está conectado con Dios, Dios le escucha, él no comete ningún error. O sea, tenemos ese tipo de concepto y nos metieron ese tipo de ideología. Y por eso cuando topamos ¿cuál es la palabra? Estas, controversias o pasajes que nadie verdaderamente se toma el tiempo para escudriñar, tenemos conflicto con eso. Entonces, como ahorita les acabo de soltar esa semillita, que cuando el hombre fue formado, a todos nos enseñaron, fue solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el 99% de las iglesias lo consideran así, pero el asunto es de que, así como ahorita soltaste lo de Job, en donde dice que subieron, y dice, y subieron los hijos de Dios, ¿sí? Para presentarse delante de Dios. Entonces, ¿de dónde subieron? Esa es una pregunta. ¿Quiénes eran? Porque nosotros, o sea, por más que digamos, no, pues así como hay una postura que dicen que no, estos eran seres humanos, podrían ser descendientes ¿cómo se le dice? De cuáles de los hijos de Noé, sí, de uno de los hijos de Noé, De como Seth. podrían ser de Seth. Y pues la verdad es de que cuando tú lees este pasaje en Génesis 6, te das cuenta de que por más que nosotros nos hemos podido cruzar entre razas, sí, razas terrenales, no, digamos, yo me caso con una chinita, mi hija o mi hijo va a salir con los ojos estiraditos, esa es una, sí. Entonces, o sea, o Jenny se casa con un argentino, ya que está por allá, ¿no? Y los argentinos, últimamente la mayoría creen que son blancos, ¿no? Entonces, y también son una raza mezclada, pero se casa con un hombre de ojos azules, sí. Hay las probabilidades de que su hijo, su hija, también nazca de pronto con ojos azules o cabello rubio. Entonces, pero cuando leemos Génesis 6, dice que lo interesante, dice que salieron héroes de antaño. Entonces, a ver, ¿cómo es eso? Esta cruce de raza, estos hombres eran poderosos, dotados en diferentes cosas, y hasta ahorita nosotros, o sea, por más que nos crucemos con diferentes culturas y nos mezclemos entre culturas, o sea, no tenemos un resultado así. Entonces, esa es una lógica. ¿O qué dices tú, Jenny? Porque, o sea, es más, hasta ahorita que Alexito dijo, o sea, supuestamente algunos creen que como son espíritu, no puede haber ¿cuál es la palabra? No hay ¿cuál es no hay, en inglés decimos compatibility, sí. Y no se puede hacer eso, pero entonces, ¿cómo es que estos seres pudieron meterse con las hijas? Porque hay una diferencia, dice, hijos de Dios, hijas de los hombres. Otra cosa fuera que dijeran hijas de pecadores,
pero la Biblia en ningún momento dice hijas de pecadores, dice hijas de hombres y hijos de Dios. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan? Porque les acabo de soltar un poco de cosas. Yo voy a soltar una perla, o sea que tenemos el tema de piedra en el estanque, ¿verdad? Voy a soltar dos perlas. Ajá. Una, ¿puede el espíritu engendrar? ¿Puede el espíritu engendrar la carne? ¿Quién engendró al espíritu, a Jesús en el vientre de María? Espíritu de ¿Sí o Dios. no? Entonces el espíritu puede engendrar carne, por si acaso. Bueno, y después de todo, según Pablo, de que el anticristo vendría por obra de Satanás. Ok, ese es otro tema, pero ahí nos dan unas posibilidades. Y bueno, ahorita vamos a hablar del ADN, porque es un tema interesante, pero ahí da respuesta, ¿no puede el espíritu engendrar carne? La Biblia da luz para pensar que sí, por un lado. Por otro, el pastor Sale está diciendo algo interesante. Es que a veces pensamos de que cuando el momento de Génesis, cuando creó, está hablando de la creación del universo, no solo está hablando de la creación de nosotros. Es más, si uno estudia Ezequiel, creo que es 28, donde habla de Satán, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Parece ser que Edén fue creado, todo fue creado de Edén. Tiene marca, si tuvieran Made Edén. Entonces ya el Edén existía. Y no necesariamente en la tierra, porque recuerden que cuando Pablo subió al tercer cielo, allá vio el Edén. El paraíso lo vio allá. Entonces a veces nos enfrascamos, no tiene que ser aquí, por el río Éufrates, por ahí tiene que estar. Y estamos tratando de meter todo en la cuarta dimensión, meterlo en la tercera. Eso lo hablamos la vez pasada. Entonces, bueno, yo tiro estas píldoras. No sé si Jenny va a decir algo. Bueno, sí, o sea, claro, cuando hablamos, es que la Biblia desata muchos misterios que uno como ser humano en su razonamiento no lo logra entender. Y yo a lo que yo quería ir es, y a lo que la ciencia a veces ha querido comprender. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención porque sí, yo también, yo digo, yo soy aprendiz de ustedes. Yo estoy aprendiendo ahora acá. Yo también crecí con eso de que cuando Dios dijo, creamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, yo también pensé, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y habló, pero yo nunca me puse a pensar en que sí, hay eh, esta asamblea que ustedes lo mencionan ahora, la asamblea celestial. Y claro, ahora hablando a la dimensión, pasándonos un poquito a la ciencia, yo me pregunto ahora, eh, quizás este sea tema de otro jueves más, pero me paso un poquito a la ciencia, digo, claro, científicamente se ha comprobado que que hay seres que existieron. Los fósiles dicen, yo antes de ser bióloga, yo creía y decía, no, los dinosaurios no existían, no existían los gigantes, no existían esto, pero ahora me pongo a pensar y digo, sí, es que Dios creó algo más. Dios creó y el misterio los tienen que ahora ayudarnos a resolver, ustedes, pastores, darnos ahora, ya se lanzó. Para mí, sí, yo sí crecí y yo lo digo así, creo que como todos los cristianos, como el pastor Sal dijo, el 99% de los cristianos creemos eso, creemos ciertas cosas, y creo que el 99% de los cristianos leyeron Génesis 6 y dijeron, los hijos de Dios, y pensaron que eran hijos que no cometieron pecado, y las hijas de los hombres creyeron que eran hijas que eran del pecado. Pero ahora cuando vamos más allá, les doy paso a ustedes, pastores. Amén, amén. Y Es bueno, más, sí, dime. te puedo interrumpir. Sí, sí, por Les favor. suelto algo ahorita. Miren, ¿cuándo se empezó a usar el término de hijos de Dios?
Dinos, por favor. Cuando, Dinos. entonces, miren, o sea, es interesante. La Biblia se refiere a nosotros, hijos de Dios, cuando Cristo muere en la cruz. Y a todos el que creyera en él se le empezó a llamar hijo de... Entonces, antes de la llegada de Cristo, a todos se les conocía como los hijos de Abraham. Esta es la otra parte que a veces muchos teólogos y muchos estudiosos les falta entender. Y cuando la Biblia usa el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento, entonces no está hablando de seres humanos, porque nosotros llevamos esa referencia de hijos de Dios el día que Jesús murió en la cruz y resucitó y nos hizo parte de la familia del Padre Celestial. ¿Cómo la ven? Según Efesios 1:5, dijo que fuimos adoptados para ser hijos de Dios. Ajá, Juan sí, 1:12, ¿no? Bastante conocido. A los que creyeron, a los que le recibieron, le dio ajá, la potestad de ser ajá, llamados hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de ajá, Dios adoptados por medio de la sangre de Cristo. Y a exacto. mí, y a mí ahora me cae el 20, como estoy diciéndolo. Claro, yo había un poquito que yo quería entenderlo esto y iba leyendo siempre, iba estudiando un poquito, decía, ¿por qué nos dicen hijos, que éramos hijos de Abraham? ¿Y por qué decían que Abraham era nuestro padre? Ajá. Y decía, sí, porque fue la promesa, pero sí es cierto, tienen mucha razón, pastores. El tema Claro, es es que interesante. y los niños, y si nos ponemos a pensar, muchos niños en la escuela dominical cantan, Padre Abraham tenía muchos hijos, pero a veces, y yo también lo canté, pero muchas veces ni siquiera logramos entender eso. Y como dijo el pastor Alex, sí, somos adoptados como hijos de Dios a partir de la muerte de Cristo. Ujú. Amén. Entonces, Y ¿cómo? Y aquí viene la parte interesante. ¿Cómo es que le van a llamar a estos hijos de Dios si Cristo no había muerto? wow. Wow. Y entendiendo esto, hijo de Dios es una posición tan alta que Juan 3:16 dice, unigénito. Ajá. Eso lo detalla, ¿no? Unigénito. Es una posición tan alta. Y yo aquí voy a agregar algo, me voy a meter en lío. Oiga, y por ahí dice, no, todos somos hijos de Dios. Ajá. No importa, todos son hijos de Dios. No, 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 no es lo que Ujú. dice la Escritura, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios. Y los redimidos por adopción somos hijos de Dios. Amén. Ahora, Pastor Sal, usted me comentó perdón, en Otavalo algo que me quedó sonando. Y yo creo que a raíz de eso que me comentaste, vino esta serie de conferencias. ¿Cómo así que Jesús, hijo de Dios, ya entendiendo lo que significa, ¿no? Compartiendo esa parte espiritual, Jesús, hijo de Dios, ¿cómo así que los primeros hijos de Dios que menciona la Biblia pecaron en el tema de sexualidad, pero Jesús no tuvo pareja? Algo así usted me explicó, cuéntenos eso. No me acordaba que te había soltado esa. Y pues aquí viene la parte interesante, o sea, porque sí, o sea, ahorita para muchos hay un conflicto en la mente, porque, ok, primero entender que en la creación del hombre hubo unos seres y no eran ángeles, o sea, eran seres que aquí viene la otra parte tan interesante, que estos seres tienen la capacidad de tomar cuerpo humano también, o sea, tomar la forma humana. ¿Sí? O sea, eso grabémoslo, porque cuando tú ves en la Biblia dice que un hombre se le apareció a tal fulano y todo lo demás. Entonces, o sea, estos seres toman la forma humana. No quiere decir que nosotros entonces somos los únicos. Y aquí es donde, ok, son espíritu, pero también toman forma. Ellos tienen la capacidad de entrar, salir de la cuarta dimensión a la tercera dimensión y se materializan. Entonces, ellos no tienen límites. ¿Te imaginas si en el Génesis, cuando el sexto día, cuando hicieron a Adán, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estos seres tenían cuerpo? Y por eso ahorita tú mencionaste en Ezequiel, en donde habla acerca del rey de Tiro, ¿sí? Estabas ahí, dice, oh gran querubín,
tú que te mueves entre las piedras y todo lo demás de fuego y todo lo demás, estuviste ahí en el Edén. Entonces, o sea, no solamente era él, eran varios seres que estaban ahí y tenían, no sé, ¿cuál es la palabra? Cuerpo físico, esa es una que tenemos que entender, ¿sí? Entonces vamos a la otra parte tan interesante que dice, y los hijos de los hombres, dijo, los hijos de Dios en Génesis 6, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces aquí viene la parte chévere que me gusta a mí, o sea, ¿qué tenían las mujeres? ¿Sí? Que cautivaron a estos seres. Y aquí viene la parte interesante. Puede ser que estos seres nunca habían visto una creación tan hermosa como las mujeres de los hombres. Entonces, o sea, esa es la primera parte. O sea, miren, yo no entiendo cómo hoy en día se maneja esta ideología de género y que si la mujer quiere ser cosa, puede ser cosa, si quiere ser hombre, puede ser hombre, si quiere cambiarse, se puede cambiar. O sea, pero la dicha de que hasta unos seres celestiales, esto no fue una caída, ojo, esto no fue una caída porque muchos asocian esto como, no, esto no era caída. Sí, estos solitos abandonaron sus puestos y dijeron, queremos saber lo que se siente estar al lado de una mujer. O sea, esta es la primera, sí. Y dice que agarraron mujeres y dependiendo de la versión que tú leas, dice, y se casaron entre varias. O sea, no era una, sino cada uno agarró varias, no eran una sola nada más que dijeron, yo solo con esta me voy a quedar. Entonces, esa es una. Y luego viene la parte interesante, porque aquí viene, ¿no? En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este es el otro conflicto con muchos ahorita. Y les voy a soltar un bombazo. Cuando nosotros leemos en la Reina Valera nos dice unigénito, sí. Pero tenemos que entender que esta traducción también no es una buena traducción porque si vamos al texto original, al griego, sí, en el griego no se refiere a unigénito, sino se refiere a que fue el único que hizo la diferencia entre todos sus hijos. ¿Y por qué hizo la diferencia? Porque él, en vez de hacer su voluntad estando entre la humanidad, decidió hacer la voluntad de su padre. Entonces, mientras estos se perdieron en su carnalidad porque vieron las hijas de los hombres y dijeron, wow, qué hermosas. Jesús dijo, no, voy a cumplir la voluntad de mi Padre. ¿Y qué hizo Jesús? Entonces, por eso nunca vamos a leer que Jesús se enamoró. Nunca vamos a leer que Jesús escogió una mujer entre los hombres. ¿Por qué? Porque él quería agradar a su Padre mientras estos quisieron soltarse en su carnalidad. ¿Cómo la ven? Wow, claro, sí, es cierto. Yo había leído esto del unigénito y a mí ahí no, no, claro, cuando yo había leído esto del unigénito era que en serio era netamente quería hacer la voluntad, que quería guardarse, que quería ser único para agradar a papá. Y ahora continúa, yo me puse a leer, a estudiar un poquito Génesis 6, pero ahora yo estoy leyendo acá y que dice en el versículo 3 y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, a causa de esto, de esta unión de los hijos de Dios y las hijas del hombre, es que se le da un límite de años, paz. Creo que tienen los micrófonos Correcto, ahí. correcto. Ahí, ahí, Perdón, mi ahí, ahí te micrófono no suelto sé qué una le locura. pasaba. A ver, dale, Alexito. Te suelto una locura que ahí dice, ahí lo que acabas de leer ahorita. Pero Literalmente, dale, Alexito. literalmente, ahí fue donde se le colocó el límite a la edad del hombre. Y el Señor expresa algo, no contendrá más mi espíritu. Uy, ahí es, hermano, una revelación de alto grado. Ahora, voy a esperar que hable un poquito de esto porque yo quiero tomar dos versículos bíblicos para enfatizar sobre estos hijos de Dios. Pastor Sal, antes de que yo siga con el tema de los hijos de Dios. Mira, aquí va lo interesante. Antes
el Espíritu de Dios estaba entre los hombres. Esta es la primera. Sí, antes el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo estaba entre los hombres y de repente ya no le gustó lo que sus hijos hicieron y entonces lo que hace el Padre es agarra su espíritu y lo retiene de la humanidad hasta que viene Cristo otra vez y Wow. nos suelta el Espíritu Santo. ¿Cómo la ven? Amén. Y justo después de esto viene la Torre de Babel, que es la otra cara del día de Pentecostés. La Torre de Babel, la gente se confundió en lenguas. El día de Pentecostés hablaron, aunque hablaban en otras lenguas, se entendían. Fue la otra cara. Y el Espíritu Santo vino. Entonces, mire, es increíble, ¿no? Cómo esto es como un rompecabezas que se va armando. Es increíble. Permítame leer Primera de Pedro 3:19 y luego Judas 1:6. Dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta es una discusión buenísima. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvas, dice, por medio del agua. Bueno, habla de unos espíritus que están encarcelados, ¿verdad? Luego, Judas 1:6 va a poner la cereza en el pastel. Dice, incluso los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha detenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. Está hablando de una serie de ángeles, aquí dice ángeles, ¿no? Entendiendo que significa enviados, esa palabra. Unos seres celestiales que dejaron su lugar normal, no fueron revelados como dicen que Satanás los engañó, no, estos entendieron, dejaron su lugar, dejaron su puesto normal y se rebelaron. Si es así, estamos hablando de dos rebeliones. Una a cargo de Satanás, ¿verdad? Según Apocalipsis y según Isaías, y otra, según Judas y Pedro, ángeles que algo vieron en la tierra, ahí un poquito lo que dio el pastor Sal, y dejaron su mansión, dice aquí, dejaron su lugar, su posición. Y dice que para ellos no están sino encarcelados. Dice, normalmente le conocemos como el abismo. Están ahí encarcelados. Ellos no es que están haciendo maldad, nada, no, ellos, eso que dejaron están encarcelados. Interesante cuando uno va al libro de Enoch y te da con nombre y te dan con todo. Ahí sí hay una revelación profunda sobre entonces quiénes son los hijos de Dios. Dije, hay tres posiciones. Quiero que cada uno, yo no voy a decirle, esta es, no asuma su posición, pero con argumentos. ¿Qué te parece, Jenny, de esos textos? A mí, justo en esta semana yo estaba leyendo Judas 1:6 y sí, algo a mí me sonó ahí, porque dije, no, aquí no está hablando de los ángeles que se pusieron a favor de Satanás. Y justo eso estaba yo empezando, porque es una tarea del seminario. Estaban queriendo descubrir recién el día de ayer, estaba leyendo Judas, y algo que no me cuadraba a mí, esto de los ángeles y de estos seres que también se revelaron. Pero yo tengo, para ir, para ir concretando esta idea, entonces quedamos como que estos hijos de Dios no eran seres humanos, primero. Segundo, es decir, que el producto de esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, el resultado fueron los gigantes, porque con todos los versículos que estamos dando, nos da señales de que sí. Ok, yo creo que ahí viene la segunda parte, ¿no? de esta conversación. Ajá. La primera eran los hijos de Dios. ¿Quiénes eran? Yo creo que hemos puesto pilares aquí para hablar un poquito de eso. Y ahora Jenny nos pone ¿quiénes eran los Nefilim? Porque la traducción original Nefilim, no gigante.
Otra vez, hay diferentes posiciones, ¿no? Un académico conocido dice que Nefilín significa los que hacen caer o los caídos. Y para ellos no eran gigantes, simplemente eran personas que hacían caer por su naturaleza caída. Pero, el pero viene aquí. ¿Existieron los gigantes en la Biblia? ¿Existieron los gigantes en la arqueología? ¿Habla de gigante? Aquí viene esta pregunta, ¿no? Como los científicos, los teólogos son científicos, toca preguntarle a la ciencia entonces, a la arqueología. ¿Existieron gigantes? Ahí en la arqueología han descubierto civilizaciones grandes. Alguien Jenny, tú me estabas comentando ahorita, ¿sabes algo aquí de Ecuador? Ya, de Ecuador hay muchas leyendas. Hay muchas leyendas en la cultura shuar que existieron gigantes, especialmente que en Ecuador hay esto de las cuevas de los tallos y todo, que esas eran las conexiones por donde evacuaban los gigantes y que salían, etcétera. Y bueno, esto se cree que se hacían conexiones con el resto de los continentes. Eso es una creencia. También se cree que habían gigantes por el otro lado, que los incas eran gigantes, que se dicen que se encontraron fósiles de gigantes alrededor del volcán El Pululagua, del volcán del Pichincha, se cree. Pero han sido, yo digo que son leyendas. Ahora, ¿por qué? Porque en Santa Elena se creía que se descubrió un gigante, el esqueleto de un gigante, lo vieron, pero cuando luego hicieron el análisis, oh sorpresa, era de un perezoso gigante. Entonces ahí fue cuando yo también dije, ah, sí habían animales, sí, sí existió, de la era del hielo, sí existió. Entonces yo ahí fui aprendiendo, yo he ido aprendiendo y he ido comprobando y siento que Dios ha ido revelando de a poco lo que ha sido su creación, porque como cristianos a veces también tenemos la mente un poco cuadrada. Como cristianos decimos, no, es que no, eso es pecado, eso es de Satanás, eso es lo que tú crees, la ciencia es pecado. No, yo he sentido que mientras yo he ido estudiando biología, Dios me ha ido revelando partes de su palabra también. Eso es lo que se cree en la ciencia, pero en otros continentes sí, ellos tienen muestras científicas de personas mucho más grandes, de personas promedio que somos ahora. Pero ahora yéndonos a la Biblia, habla de un Goliat de un Goliat que no medía 1,70 m de lo que nosotros decimos, es un hombre. Acá cuando yo veo a un argentino que mide más del 1,70 m, digo, oye, qué grandote, porque yo soy pequeñita, pero no, se habla de un Goliat que no medía 1,70 m, que sobrepasaba esos límites. ¿Qué en cuanto a eso, pastores? Ok. Jenny puso algo que es interesante. Por ahí yo escuché, ustedes saben que los teólogos intentan dar respuesta y dice que Goliat tenía problemas de gigantismo y que no se podía mover. Vamos, por Dios, estamos hablando de un guerrero. Dice que tenía que moverse lento y todo. Estamos hablando de un guerrero. Bueno, digo esto. Ahora, Jenny nos puso una pregunta, Pastor Sally, aquí te la voy a arrojar también esta piedrecita. Se supone que el diluvio vino a raíz de esta raza, ¿no? A raíz de esta raza vino el diluvio y fueron exterminados. Pero luego aparecen gigantes de nuevo en la Biblia. Y esta pregunta hago yo. Se supone que fueron exterminados. Después de esto, los descendientes de Noé, los 3 hijos que ya no hacían parte de este ADN, sobre todo de Can, salen gigantes. Cuando fueron a explorar la tierra prometida, Josué y Caleb vieron gigantes y se alarmaron. Y luego se enfrenta David periódicamente con los filisteos, se enfrenta con gigantes y Goliat no era el único. Hubo uno, ya el anciano intentó matarlo y a David le dijeron, ya tú no peleas más. Sí. Ahora, el pastor Sal, ¿qué respuesta le damos a eso? Bueno, la primera, a tu pregunta, la primera que hiciste es si estoy de acuerdo con las 3 posturas que planteaste. Y yo creo que somos libres
de poder explorar. Tendemos a veces a agarrarnos de las, ¿cuál es la palabra? De las, ¿cómo se dice? De los comentarios bíblicos de cierta persona, Wycliffe, quien sea, ¿no? Y todo lo demás. Y por eso también nos cerramos, así como Jenny hace rato decía, o sea, crecemos cuadrados porque ellos nunca toparon estos temas. Y pues, o sea, y creo que el Padre nos hizo libre también para poder explorar. Entonces, mi postura ni es con ninguna de las tres, porque yo les acabo de soltar varias cosas. Entonces, igual con Biblia y todo lo demás. Entonces, esa es la primera, no comparto ni con las tres, ¿sí? Porque creo de que no, Dios es espíritu, pero también se manifestaba, ¿sí? Entonces, no podemos quedarnos solamente ahí en esa idea, ¿sí? De que también es un ser que toma forma y humana y todo lo demás, así como lo hizo Cristo. Esa es una. Entonces, la siguiente que tú acabas de decir, y es algo que quiero agregar aquí, que cuando en Mateo Jesús dice, y la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, ¿sí? Y la mayoría solamente interpretamos el que se daban en casamiento, que andaban en fiestas, etcétera, 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 ¿sí? O sea, hoy otra vez lo vemos de una manera humana, ¿sí? Pero ustedes acaban de decir, y lo acabamos de leer, ¿no? Y desde ahí se soltó y viene el Dios el Padre y dice, no, ya mi espíritu no contenderá con el hombre. Él se ofendió, se molestó y dijo, ya no, ¿sí? Entonces, el asunto es que cuando Jesús habla de los días de Noé, se refiere a esta mezcla de razas, que otra vez volverá a suceder. Por eso ahorita estamos viendo de que se están apareciendo los alienígenas y todo lo demás. Volverá a ver, porque cuando tú lees la Biblia dice, y se casaron con las hijas de los hombres. O sea, no se refiere porque siempre ha habido casamientos. Pero cuando se habla de Jesús habla de casamientos, habla de mezcla de raza. El casamiento también aquí viene la otra parte interesante, es compromiso. Son acuerdos que se firman entre un hombre y una mujer. Entonces, mira lo que está sucediendo ahorita. La sorpresa de mucha gente va a ser de que el día que presentan a un alienígena, como yo sé decir, entonces, y que el gobierno de Estados Unidos diga, y estamos haciendo acuerdos con ellos. Ahí está el casamiento, el compromiso. Mire, qué tremendo. O sea, tendemos a ver la Biblia solamente de un punto de vista y lo queremos ver así, así como decía Jenny, sí. O sea, esa es una. Y luego la otra, o sea, David se metió a la cueva de Adulam. Esa es una. Y de la cueva de Adulam salieron valientes. Dice, esa es otra cosa que deberíamos ver. ¿Qué hizo David para convertir un montón de hombres endeudados, frustrados, deprimidos, tristes, en valientes? Esa es la primera. Pero esos valientes también se toparon con gigantes. O sea, David solamente derribó a Goliat, pero esos valientes derribaron a más gigantes. Esto no es una cosa, es el gigantismo, que también es una deformación, ¿sí? Pero y son lentos, pero estos no, estos eran guerreros. Es más, Moisés también peleó con gigantes antes de llegar a la tierra prometida. El rey Og, sí, y el rey Magog, creo que eran dos gigantes, dos reyes que gobernaban. Y el pueblo de Israel peleó con esos dos gigantes y nadie habla de esos temas. Eran reyes que su cama se veía desde lejos, dice. Desde lejos se le veía la cama de ese rey que era gigante. Y luego aquí viene la parte, y esta ya es teoría mía, locura mía, ¿sí? De cómo es de que estos gigantes vuelven a surgir, ¿sí? Pero y aquí viene la teoría de la evolución mía, ¿sí? No de nadie más, ¿sí? Estos seres en el final no solamente tomaron forma, sino que también eran espíritus. Y la pregunta es interesante porque el espíritu no puede morir. Y esto tenemos que grabarlo, o sea, porque el espíritu no puede morir. Este cuerpo físico puede morir, pero mi espíritu es eterno. Entonces, en el espíritu nosotros somos viejísimos, viejísimos, viejísimos. ¿Y por qué sé esto? Porque en Jeremías 1:5, cuando el Señor habla con Jeremías, o sea, le dice, mira, Jeremías, antes de que tú nacieras ya te conocía. Ah, sí. Entonces, mi espíritu es, es anciano. De la eternidad. Ajá, sí, claro, pero mi cuerpo
y mi alma son los que tienen, o sea, son nuevos en todo este asunto. Entonces, aquí viene la cosa tan interesante, y esta ya es una teoría mía. Una vez te dije, Jenny, yo creo en una evolución, pero no creo en la evolución que Darwin nos propuso, sí, pero creo en una evolución distinta. Entonces, yo me imagino y digo, estos gigantes perdieron sus cuerpos físicos, pero su espíritu no se fue para ningún lado. Entonces, ¿qué hicieron estos espíritus mientras toda la tierra estaba inundada? Aquí viene mi locura. El espíritu tiene la capacidad de manipular materia. Esa es otra cosa tan interesante, ¿sí? Por eso suceden los milagros, porque Jesús, mira, entonces, ¿qué hizo con el ciego? Sí, manipuló la materia, agarró lodo y escupió en la tierra, hizo lodo y le agarró las bolitas y le untó y le dio ojos nuevos. Sí, ahí viene la parte interesante de todos estos, cómo se mueven los milagros y todo eso, o sea, creemos que es una locura. Entonces, ¿qué pasó con estos espíritus? Como eran espíritus, aquí viene la parte tan interesante. Esos espíritus no se fueron al infierno, no se perdieron por ningún, sino que permanecieron en la tierra. Y como no había humanidad, solo había 8, y los 8 creían en Dios Padre, ¿a dónde se metieron estos? Mientras se esperaban que la humanidad se repoblara. Se metieron en los peces, porque eso era los únicos seres que existían. Entonces, esta es la locura de que yo tengo. ¿Por qué le suelto esta? Porque cuando Jesús liberó al endemoniado de Gadara, que tenía 5,000 demonios, ¿qué dijeron los demonios? Permítenos meternos en los chanchos, en los cerdos. Entonces, un espíritu no solamente puede meterse en una persona, sino que también se puede meter en los animales. Y esos cerdos no pudieron resistir. ¿Y qué hicieron? Se lanzaron al abismo, claro. Entonces, o sea, los animales no están capacitados para contener estos espíritus. Entonces, pero como te digo, estos espíritus sí pueden manipular el ADN, porque es una cosa interesante, porque entonces ahí es donde creo que, ¿sabes qué? Estos espíritus comenzaron a deformar los peces. Y entonces ahí viene la teoría loca de que el pez de pronto le salieron pies, pero hasta ahí llegó su capacidad. Entonces baja Noé del arca, bajó con un montón de animales y como no había humanos, comenzaron a saltar a los monos y a manipular a los monos también. ¿Cómo la ves? Wow, una teoría increíble. Yo me imagino que muchos están ya pensando y escribiéndonos. Ajá. Interesante. Y mira, de esto se trata un poco la escritura, ¿no? Y esta es la libertad del protestante. Nos soltaron la Biblia, el protestante puede eh, analizar la Biblia y dar su punto de vista. Esto nos manda Josué 1:8, ¿verdad? Que no se aparte de esta escritura de día y noche, sino que meditemos en ella. Y esto es lo que estamos atreviéndonos a hacer. Ok, yo te doy otra postura que yo tengo. Bueno, que yo tengo no, que la he leído y me he identificado con ella. Bueno, por ahí se puso enemistad entre la serpiente y la descendencia, y la descendencia de la mujer, ¿verdad? Y la venida del Mesías era ese libertador, debía venir de la mujer. Entonces, normalmente las mujeres que iban a dar a luz, los que traían la promesa, tenían el vientre cerrado. Había una oposición para que no dieran a luz. Entonces había como esa persecución para que no viniera la descendencia. Para mí, Satanás, este ente, sí le mete mano al ADN. Sí puede tener esa posibilidad de hacerlo. Y es más, hoy en día, hermano, nosotros desconocemos, pero hoy en día se están haciendo experimentos con el ADN. Ya conocen la fuente del ADN. Ya y se están experimentando y se están pensando en bebés que vengan, que no se les peguen enfermedades, los super bebés.
Y O lo que sea, dice Sal, por eso te digo, el ADN sí se puede manipular. sí. Y ahora yo me voy a aventurar con esto. Siguiendo Génesis, hay un momento en Génesis cuando se abre uno de los sellos, no, de los sellos, no, de la copa, a ver si me acuerdo, de las trompetas, cuando suena una de las trompetas, el infierno se abre y vienen seres, unos escorpiones con una mezcla, una cosa rara, pero hay una manipulación genética ahí. Y lo que dijo Sal, Jesús está hablando como en los días de Noé. Pregunto, ¿por qué la sentencia de Dios no es contra el ser humano si no dice contra reptiles, contra todos los animales? La sentencia no es sobre el hombre, sino que todo lo creado fue contaminado. Ahí hay muestra que sí se le echó mano al ADN. Ok, son píldoras que estamos arrojando y me imagino muchos estarán pensando, estos pastores ya se volvieron locos, como a Pablo, mucha letra los No, mata. no, y yo creo que sí, yo creo que no en vano Dios a mí me puso como bióloga, porque yo soy bióloga, y algo que yo estaba meditando, porque es del eslabón perdido, ¿no? Y a mí me pusieron a estudiar todo lo de la evolución, justo ahora que estoy en Argentina, y yo veía que sí, ¿no? Y decía que a los peces les salieron, y yo estoy estudiando parte del oído, netamente me enfoqué a estudiar el oído. Y el oído es parte de la evolución. Y que sí, que hubo un mamífero prehistórico y luego que esto evolucionó de los reptiles y de los peces. Y digo, pero a ver, ¿y en dónde está esto? Y yo he empezado con esa búsqueda. Digo, a ver, no, ¿cómo que a los peces les salieron pies y eso? Y hasta el día de hoy, hasta hoy día en la mañana, yo me seguía preguntando, digo, no, es que en la Biblia tiene que decir en alguna parte esto, porque si estos locos, si evolutivamente se cree que el oído evolucionó, digo, algo tiene que decirnos la Biblia. Y creo que sí, los misterios están dichos en la Biblia, sino que no lo podemos ver. A mí, como bióloga, empiezan a darme respuesta a lo que yo he estado buscando. ¿Por qué? Porque la ciencia yo digo que cuando también nos volvemos científicos, también nos volvemos científicos y nos volvemos muy cuadrados. Que no, así pasó, pero incluso en la evolución del hombre, que el hombre vino al mono, no, existe un eslabón perdido ahí. Sí, hay la evidencia. Como bióloga digo, sí, hay evidencia. Yo tenía una teoría, dije, sí, antes de la creación del mundo, Dios se enojó con Satanás y ahí habían otros seres creados y esos seres son los seres que nosotros estamos encontrando ahora. ¿Por qué? Porque hay evidencia científica y como bióloga no lo puedo negar, no puedo negar que hay esa evidencia científica, que hay el Homo habilis, todos los homos que hay existen y no lo puedo negar porque sí. Pero entonces, como hija de Dios también, yo dije, bueno, son seres que fueron creados antes, porque basándonos en Génesis 1:1, pero creo que después de Génesis 1:1 también responde muchas cosas a la ciencia. Y voy a agregar algo aquí, y el tiempo se nos fue, les cuento. Voy a agregar algo aquí. Por ahí siempre me preguntan, ¿dónde entran los dinosaurios en la historia bíblica? Bueno, hay varias teorías, ¿no? No sé si han escuchado el diluvio de Satanás. No. Bueno, No. cuando Satanás fue expulsado del cielo, llegó a la tierra y creó, y por eso estaba la tierra hecha un caos. Sin Ajá. embargo, el apóstol Pablo nos reta. Romanos 5:12 dice que la muerte entró por el pecado, entró por un hombre. Eso quiere decir que antes que Adán y Eva, antes que pecaran, no había muerte. La muerte entró por ellos. Entonces los dinosaurios no pudieron haber muerto antes de Adán y Eva. ¿Sí o no? Entonces aquí no entramos en polémica. Sal. Te cuento algo. Creo que cuando leemos en Ezequiel acerca de la formación y cuando Luzbel fue creado, allí en Ezequiel dice que por causa de sus contrataciones, ¿sí?
y hasta que se halló maldad en él, que él fue arrojado. Y aquí viene la parte interesante, sí. Ya te entendí lo que decías cuando decías el diluvio de Satanás y el meteorito que cayó, este, ¿cómo se le llama? En México creo que es, allá por el Yucatán, que es un cráter grandote que El Golfo de trajo, Yucatán. ajá, sí, sí, que trajo un catástrofe completo a la Tierra. Y esta es la parte tan interesante que también algunos no nos ponemos a escudriñar. Pero es que antes de Adán y Eva y antes de la creación de la tierra o de la formación, porque esto es lo interesante, la tierra ya existía. Por eso dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la tierra ya estaba. Pero, ojo, ¿qué había pasado? Sucedió algo que trajo un catástrofe a la tierra y todo lo que había existido antes de Adán y Eva se había ahogado. Te lo voy a decir así. Ahí les suelto una pildorita interesante, porque el enemigo hizo contrataciones con un montón de diferentes seres antes de nosotros. Y esto es antes del Edén, de cómo se le dice, de Adán y Eva. O sea, hubo otros seres que también eran terrestres, respiraban oxígeno porque también fueron ahogados. Y esa es la parte que a veces nos cuesta entender porque aquí es donde viene la prehistoria. Entonces, yo le digo así como una vez un pastor lo escuché y al principio lo sentí, lo escuché, lo sentí loco, pero después él le llamaba el mundo luzbeliano y ese era antes del Edén. Sí, y fueron ahogados. ¿Cómo eran? Pues ahí están los dinosaurios, ¿sí? ¿Cómo eran? Posiblemente también ahí estaban todos los homos, que solamente eran prototipos, ¿sí? De lo que llegaríamos a ser nosotros como seres humanos, que eran muy diferentes a todos los demás. Entonces, ahí va otra teoría muy loca que para algunos es como que en serio, sí, vaya a leer Ezequiel. Existieron otros seres y dice que él hizo contrataciones. O sea, el enemigo con quién hizo contrataciones, obvio, con los ángeles, no. Él era el representante de Dios a las, ¿cómo se dice? Por lo menos lo voy a poner así, a varias galaxias y representaba al Padre hasta que él hizo contrataciones y es más, aquí es donde se echó a perder el asunto y lo lanzaron. ¿Cómo la ven? ¿Qué piensas? Sí, por ejemplo, voy a hablar un poquito de esto porque creo que a mí sí me hace falta hacer las conexiones con los versículos porque eh, no me considero todavía la teóloga acá, ¿no? Y estoy aprendiendo, pero algo que sí me comparto mucho con el pastor Salvador es de esto, porque como bióloga yo me he hecho muchas preguntas y como bióloga me he hecho, no, o sea, no, como les decía hace rato, no puedo negarlo. Y yo creo eso, porque mientras he ido leyendo las escrituras y mientras he ido estudiando sobre evolución, como les digo, yo antes pensaba que no existían los dinosaurios, pero estoy en la Patagonia y aquí es pueblo de dinosaurios. Entonces, hay hallazgos acá, hallazgos del otro lado. Entonces, Dios ponía esto mucho en mi corazón. Creo que es más que estudiar. Yo siento que Dios puso esto, una revelación en mi corazón de que sí, que todo esto, por ejemplo, la tierra antes se creía que era como una sola Pangea, como solo Un una solo continente. masa de tierra. Y luego de la nada es como que estos empiezan a haber terremotos, se empiezan a dividir y luego se empiezan a formar los continentes. Y yo decía, pero ¿en qué momento pasó eso? Entonces yo con lo que iba estudiando la Biblia dije, con la caída de Satanás, esta es la muestra de que hubo un desorden, un desfase aquí y que obviamente esta Pangea, esta masa, una sola masa de tierra, tuvo que desordenarse a tal punto que todo lo que existía en ese tiempo tuvo que desaparecer porque no soportó esa presión. Esa es mi parte de mi teoría como bióloga y con parte de lo que yo he ido aprendiendo de las escrituras. Y algo
yo creería que deberíamos estudiar todo desde el principio, desde Génesis 1:1, pero algo también que quería, algo que me hizo una vez, me hicieron una pregunta y que hasta ahora yo no he logrado todavía descifrar. Me preguntó, no recuerdo si era mi primo o era mi hermana que me preguntaron y me dijeron, oye Jenny, ¿y con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Caín? Si se supone que solamente existían ellos como seres humanos. Dice, ¿con quién se casó? ¿Y cómo se dieron cuenta para que no le maten? Porque él va con una marca. Entonces, ahora pensando, digo, quizás son estos otros seres. Pero concluyendo, creo, no sé cuánto están acá, si ya nos pasamos de la hora, Pastor Alex, pero es decir que los hijos de Dios de ese tiempo, de lo que habla Génesis 6, no eran seres humanos. Estamos hablando también de que el producto de esa unión es, son los posibles gigantes y creo que nos quedamos hasta ahí. Amén. Y bueno, solo para no voy a dar respuesta, no ahorita, porque después nos quedamos haciendo vigilia. Jenny, busca Pelet. Pelet, No aquí, no, en tu estudio lo que están conectados con nosotros. En Génesis hay un momento que nace un descendiente obviamente, de Set, que se llama Pelet. Y ahí da un término, en los días de Pelet pasó algo con la tierra. Ese es algo particular. Ahora, cuando hablaba de Romanos 5:12, dice que la muerte entró al ser humano. Es que yo quería que me corrigieran eso. Y la palabra muerte significa separación. separación. ¿Sí o no? No necesariamente solo muerte física, también separación. De Génesis 1 al versículo 1 al versículo 2, lo que dice el pastor Sale, estaba todo ordenado y el Espíritu Santo movía, y luego en el versículo 2, todo en caos. Y luego vemos en Génesis, el resto de capítulo 1 es una creación, una recreación. Son respuestas o son preguntas que ahorita no vamos a responder porque tenemos que dejar material para la próxima. Así Claro. que yo Es más, creo, Alexito, sí, sí, disculpa que te interrumpa. Si compras la Biblia Tanakh, sí, y lees que en la Tanakh, esta es la traducción judía ya, en la Tanakh no le dicen Génesis. En español y en inglés y en latín le decimos Génesis, que Génesis quiere decir el comienzo, sí. Pero en la Tanakh no se llama Génesis, se llama ah, Bereshit. Ajá. Que Bereshit significa el segundo tiempo. eh, ahí sí, ya nos diste más herramientas. Sí, Pelé está sí. en Génesis 10:25, Jenny. Ya. Si acaso. Ahora en cuanto a lo que dijiste, Jenny, también, ya vamos a ir concluyendo con esto, pero yo creo que existían más humanos, sí. La Biblia nos habla de Caín y Abel, o sea, porque ellos fueron los que más, ¿cuál es la palabra? Resaltaron en ese momento. ¿Por qué creo eso? Porque cuando Dios maldice a Eva, le dice que ahora con dolores de parto dará luz. Entonces, en el Edén, Adán y Eva dieron a luz, pero a Eva no le dolía. Pero desde la desobediencia y aumentaré tus dolores de parto. Ah, entonces eso quiere decir que antes en el Edén ellos habían tenido hijos. Ese es Eh, para verla nada más ahí. Esta es una teoría muy buena que ya la había escuchado. Oh, y una teoría muy buena sobre esto. Y también dice Génesis 5, ¿no? Ha tenido hijos e hijas. Ajá. Sí. Ok. ¿Leíste sobre Pelet? Ahorita le estaba buscando y ya me Ya, pero entretuve bueno, no hay tiempo escuchándoles. ahorita porque se nos acabó el tiempo. Estamos Sí. pasados de tiempo. Pastor Sal, ¿puede ayudarnos a cerrar en oración? Claro, por supuesto, sí. Gracias por conectarse y pues vamos a orar.
conéctense para la próxima, que esto se pone interesante. Y como dijo Jenny, de pronto tenemos que leer desde Génesis otra vez. Una cosa es escudriñar la Biblia y esto es escudriñarla. Así que bueno, vamos a orar. Padre, hoy en esta noche te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder, Señor, escudriñar, descubrir cosas que de pronto, por muchas razones, Señor, las habíamos dejado ahí a la deriva. Gracias que eres aquel que nos revela, que nos muestra y nos direcciona. Hoy en esta noche, Señor, bendigo las vidas de aquellos que se han conectado. Que seas tú aquel que nos dé la dirección, Señor, para que al final nuestra relación contigo sea una relación profunda y que no eres un Padre y un Dios que es limitado, sino que es multiforme en muchas áreas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, hoy bendigo la vida del pastor Alex, de Jenny. Te pido que los guardes, te pido que los acompañes donde quiera que ellos estén y sobre todo también les visites. Así como le dijiste a Jeremías, nos reveles cosas que antes no conocíamos. Gracias, Señor, por estar ahí con nosotros y porque eres aquel que también nos está mostrando los tiempos de una manera muy distinta. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti te damos la gloria y la honra, Padre eterno. Amén y amén. Amén. Gracias por el tiempo, gracias por cada amigo y hermano que se conectaron. Jenny, Sal, un abrazo, bendiciones. Bendiciones, pastor. Saludos a todos.